doctor Bernucci. Eso. Mira, ya está José aburrido Miguel Bernucci nos estaba esperando, estaba aburrido ese, pero estos cabros con la AFP y la renta vitalicia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Lo veo ¿cómo muy está? elegante, doctora, con corbata. Hace tiempo que no me pongo corbata yo. Así que trato de venir al hospital con corbata. Me parece muy bueno. Muy bien, me parece, doctor. Oiga, queríamos conversar con usted por muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Y que tienen que ver con el COVID-19. Esto que estábamos conversando también tiene que ver un poco, ¿no? Porque son las formas de las personas de poder tener dinero para subsistir. Exactamente. Pero queremos partir por este tema que es bien polémico, que tiene que ver con la posibilidad de postergar nuevamente las elecciones. Doctor, el escenario actual o le echa aceite a su silla o no se mueve porque está... es bastante peor del que se tomó la decisión para suspender las elecciones anteriores. Si somos coherentes con nuestras decisiones, esta vez no lo estamos siendo, dijo en una entrevista. ¿Eso lo mantiene o la situación actual podría haber cambiado esa mirada sobre las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo? Sí, mira, yo creo que para partir la respuesta hay que señalar de que el Ejecutivo, el Congreso, incluyendo el CERVEL, ya tienen absolutamente tomada la decisión de hacer las elecciones. O sea, sí, es verdad. Lo que podamos conversar, decir o no, en realidad se está en el contexto de que esa decisión está totalmente tomada y probablemente independiente el escenario epidemiológico, independiente lo que diga el Colegio Médico o cualquier otro organismo fuera de estos tres, en realidad importa bastante poco. Lo que yo intentaba señalar ahí es que efectivamente en marzo, cuando se tomó la decisión de suspender las elecciones de abril, se tomaron ciertos aspectos epidemiológicos, como por ejemplo el número de casos, sobre todo la hospitalización, que era la capacidad del sistema de salud para poder resistir un aumento de casos y ese tipo de medidas. Y yo lo único que señalé es que estando a 11, 12 días, si uno hacía una comparación probablemente de los números, había números que estaban efectivamente peores que los que cuando se tomó la decisión de suspenderlo en marzo. Estamos hablando, el 30 de marzo habían 3.500 pacientes en unidad de paciente crítico, hoy en día tenemos 4.300, es un crecimiento entre un 20 y un 25%. Chuta. Tenemos un crecimiento de un 20% en los hospitalizados. La verdad es que la positividad se ha mantenido sobre el 10%, entonces la verdad es que yo lo que señalaba es que y trataba de hacer el paralelo, es que efectivamente en marzo se tomó la decisión en base a criterios sanitarios. Hoy en día, si miramos los mismos criterios sanitarios, la elección eventualmente no pudiera haberse hecho. Por lo tanto, hay otros ámbitos que tanto el gobierno, el CERVEL y el Congreso tomaron en cuenta, pero que no son comunicados a la ciudadanía, y efectivamente ese es el verdadero problema. Es que yo creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo también. O sea, los criterios que se tomaron para postergar la primera vez eran criterios sanitarios, y hoy día, que están igual o peor, no se toman. Pero hay una cuestión con la democracia. No sé qué siente usted respecto de que postergar elecciones, el ejercicio de la democracia en un momento tan álgido como acá. Claro, pesó más eso, pesó también la presión de la gente, no sé, es una cuestión que sanitariamente es lo más importante, pero estamos como en una disyuntiva súper extraña, por decirlo así, ¿no? Lo sanitario debiera ser lo más importante, pero por otro lado el ejercicio de la democracia. Ahora, le voy a dar una salida, a ver si usted me pesca o me manda a freír mono. Cuando uno va a votar específicamente, va sabiendo que se pone un poco, entonces puede ir con mascarilla, puede ir con manos lavadas, los vocales van a estar sentados con cuestiones para las manos, van a estar separados. O sea, ¿no hay ahí una cuestión que habría que considerar, en su opinión, también como de mucha prevención de la gente y de las autoridades? Sí, mira, ahí hay que tener, en realidad no lo voy a mandar a freír mono, es una súper buena observación y pregunta, porque permite hacer dos comentarios. Lo primero, el primer comentario es que nosotros nos hemos partido la cabeza tratando de analizar la evidencia que hay a nivel mundial sobre procesos eleccionarios. En este tiempo de pandemia se han hecho más de 90 procesos eleccionarios nacionales alrededor del mundo, 89 por ahí. Claro, estaba de hecho buscando esa cifra, porque claro, sí, son como 80 países vecinos, digamos, también han hecho procesos eleccionarios, y la verdad es que no hay evidencia contundente
de que el proceso eleccionario en sí genere un aumento de contagios. Ese es un dato que es bastante importante. Pero, sin embargo, tenemos personas que trabajan con nosotros, académicos de primer nivel, que a través de un centro que se llama IMOVI, que analiza la movilidad y datos de movilidad en pandemia. Interesante. Se logró detectar un aumento de casos posterior al plebiscito, pero que al parecer no estaban relacionados con el proceso eleccionario, sino estaban relacionados probablemente con las celebraciones posteriores. Y que fue bastante interesante analizar ese evento. Entonces probablemente justamente ese es el análisis que lo hizo gente de la IMOVI que trabaja con nosotros, y lo transmitió. Y el problema no fue el acto eleccionario en sí, sino probablemente lo que generó el resultado de el acto eleccionario. Y si uno puede hacer un traslape, ¿no es cierto?, de el plebiscito ahora, donde el resultado era 1 o 2, hoy en día vamos a tener 20 gobernadores regionales, vamos a tener, ¿no es cierto?, los 150 constituyentes, alcaldes y concejales, o sea, que son un montón más. Exactamente. Entonces la posibilidad, de que podamos, de que justamente esas acciones puedan generar un aumento de contagio, eventualmente es un... Sin embargo, que el otro punto que quiero hacer, y que bueno que está el punto, porque siempre a nosotros como colegio siempre nos llegan invitaciones, por ejemplo, de los gremios del transporte aéreo, de los empresarios, de los malls, y nos dicen, oiga, mire, nosotros, porque tratan así como de molinarnos la perdida, entre comillas, en buena onda. Dicen, mire, nosotros tenemos las medidas súper seguras, entonces, sí, por favor no hable más mal de los malls, porque nosotros... Y vienen los de la aerolínea y dicen, mire, no hable más mal de la aerolínea, porque nosotros tenemos todas las medidas. Pero lo que hay que entender, y esto haciendo el paralelo, es que independiente que uno pueda tomar las precauciones, como son la mascarilla, el lavado de manos, que hay que hacerlas, y eso hay que remarcarlo, el mayor riesgo de contagio se da por la mala realidad epidemiológica, ¿ya? O sea, independiente que yo tenga mascarilla, guante, si hay una mala realidad epidemiológica, todas las acciones que son de alto riesgo, esto quiere decir en espacios cerrados, sin ventilación, se mantienen como de alto riesgo. Perdón, doctor, lo que estás diciendo, usar la mascarilla. Lo que está diciendo efectivamente, si hay muchas personas infectadas, entonces da un poco igual el grado de protección en ese sentido, solamente porque hay tanta gente dando vueltas que pueden contagiar. ¿Eso es? Y en acciones. Y algo que también yo creo que deberíamos como empezar a meternos en el chip, porque esto lamentablemente va para largo, es que hay acciones de bajo riesgo y acciones de alto riesgo, ¿ya? Todas las acciones de alto riesgo no son recomendadas cuando hay alta circulación viral. En cambio, las acciones de bajo riesgo igual se pueden seguir haciendo aunque haya alta circulación viral. Entonces doctor, estos son como las cosas sin sentido, son como las cosas sin sentido que tienen paso a paso. Que claro, dice, es como lo mismo, ¿no? A eso justamente quería apuntar yo también. Fase 2, hay que entenderla como una mala realidad epidemiológica, mucha circulación viral, mall abierto, plaza cerrada. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, y eso es lo que uno ve. Nosotros hemos intentado como profesión, efectivamente. Claro, porque por ejemplo Patricio Valenzuela dice, yo creo que yendo a votar nos exponemos menos que en el metro, las ferias libres, el mall. Creo que tomando las debidas precauciones no se debería patear la fecha de las elecciones otra vez. Estoy leyendo un comentario al azar. Sí, es que es un argumento que se ha repetido bastante, pero desde el punto de vista epidemiológico de la salud, pública, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo hago el comentario al revés. O sea, deberíamos ir a votar, pero deberíamos tener cerrados los malls, los colegios y esas cosas para poder ir a votar con seguridad. Entonces, el concepto no es que porque tenemos abiertos los malls, yo también puedo ir a votar. El concepto es que para poder cerremos ir a votar, los malls para poder ir a votar. Claro. Excelente. Pero ¿sabe qué, doctor? Le doy firmado que no va a convencer a Piñera que cierre los malls. Se lo doy firmado.
No, no le interesa, le cuento, a él no le interesa. Llevamos como 1 año y 2 meses tratando de convencerlo, Hassan. Mira, yo tenía un cortito. Sí, doctor, porque estaba pensando en todo este tema político, en el tema de qué tipo de actividad política se debe permitir, porque hay una campaña también, tenemos candidatos que están yendo puerta a puerta, a ferias para tratar de convencer a la gente, entonces hay muchas actividades que están ocurriendo. ¿Y cuál es el impacto sanitario de eso? Y hay un caso bien interesante en Estados Unidos, porque hubo después de la muerte de George Floyd una serie enorme de protestas, ¿no es cierto? Entonces había mucha preocupación de aumento en contagio, y yo leí un par de papers académicos que demostraron que curiosamente durante la época de las protestas bajó el nivel de contagio, y después estaban preguntando qué pasó acá, y después tenían estudios por los celulares, ¿sí? Por poder georreferenciar la movilidad de las personas, y lo que ocurrió es que durante las protestas las cuarentenas se siguieron con más dureza, o sea, porque habían protestas en la calle, menos gente iba a trabajo, entonces estaban en plazas públicas, estaban en el aire libre y menos tiempo en oficinas sin ventilación y todas las cosas de alto riesgo. Entonces hay ciertas actividades políticas que son de menor riesgo, curiosamente, que las actividades que se permiten cuando no hay crisis política. Y entonces en ese sentido, yo me acuerdo que hicimos una entrevista contigo cuando dijiste el problema en Chile es que las cuarentenas son largas y laxas cuando deben ser cortas y duras. Y en esta situación las actividades políticas parecen de menor grado de riesgo frente a las otras actividades, incluso las celebraciones y las manifestaciones, si corta la actividad económica, pueden tener curiosamente, irónicamente, un efecto positivo en eso de cortar la cadena de contagios. Sí, o sea, yo creo que incluso uno podría hacer la observación más amplia y uno podría decir cualquier actividad que esté al aire libre, independiente si es política o no es política, en realidad es una actividad de bajo riesgo. Y cualquier actividad que esté en un espacio cerrado, sin respetar, por ejemplo, el distanciamiento social, en general es una actividad de alto riesgo. Nosotros en Chile, a mí no me gusta ponerle juicio de valor a las cosas, pero de repente cuando uno escucha datos, uno dice, o sea, no puede haber otra explicación que es un dato mañoso. ¿Ya? No sé si ustedes han recordado, porque se repite insistentemente que el 80% de los contagios se producen en las casas. Sí, absurdo. Ese dato que nuestras autoridades lo repiten, pero en realidad, si uno analiza los datos así de verdad, del total de contagios, nosotros, o sea, del 100% de los contagios que se producen en nuestro país, nosotros logramos identificar solamente el 40% de a dónde vienen esos contagios. Y ese 40%, igual, el 80% son intradomiciliarios. Pero la otra lectura es que el 65 a 67% de los contagios no tenemos idea de dónde viene porque no le hacemos trazabilidad. Y en realidad es más fácil trazar en la casa. Claro, exactamente. Y lo más probable es que ese 67, casi 70% provenga del transporte público, de los trabajos, de los malls, donde justamente no hacemos la trazabilidad. Bueno, es que, pero hay algo aquí, hay una cuestión, doctor Mernucci, hay una cuestión dolosa, hay una cuestión como de no querer, o sea, no hay que ser tan brillante para darse cuenta que no queremos hacer trazabilidad en los malls, no queremos hacer, la autoridad le interesa, le interesa que se llene el metro para tener trabajadores, eso es lo que le interesa al gobierno, entonces no lo va a hacer, y va a hacerla en la casa porque va a poder decirlo después. Sí, bueno, y ahí quiero hacerle una pregunta también, porque en el fondo, sabemos que lamentablemente esta forma de gobernanza, digamos, no va a cambiar de aquí a la elección. Entonces, ¿qué hacemos mientras? ¿Qué le podemos recomendar a todas y a todos? Porque sabes que no han hecho ninguna campaña, también seamos honestos, no han hecho ninguna campaña ni para informar sobre las votaciones, con suerte, por ejemplo, no sé, quienes estamos al tanto de estas cosas por trabajo, digamos, sabemos que las papeletas son de distintos colores, un montón de cosas, pero también, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos decirle efectivamente a la gente para que se cuide esos 2 días de votación y no haya posibilidad de aumento de contagios, porque ya estamos en un nivel altísimo y no tiene ningún sentido? Entonces, ¿no es cierto?, yo me imagino que podemos cuidarnos ese día y por ejemplo, no sé, llevar nuestro propio lápiz, todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Mira, yo antes de contestar directamente la pregunta, solamente quería agregar que nosotros como colegio, tú señalaste 3 cosas que son esenciales y que nosotros hemos intentado de poner. Lo primero es que al final todo el manejo de la pandemia, todas las decisiones buenas, malas, porque hay decisiones buenas como los ventiladores, como las vacunas, claro, pero también evidentemente hay problemas, digamos. Todo esto se enmarca en un problema que es la gobernanza, que justamente lo señaló, que tenemos un problema que no sabemos quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones y con qué insumos se toman las decisiones. O sea, nosotros solicitamos al Consejo de Transparencia que se transparentara públicamente hacia la ciudadanía de ellos. Y imagínate la locura que ayer salió el dictamen y el gobierno pidió más tiempo para poder responder. O sea, porque ellos decían que no sabían quién participaba en las reuniones, poco menos así. Entonces, así de loca esta cuestión. El segundo concepto es que en base a la falta, digamos, de cosas, lo segundo es la falta de comunicación, ¿no es cierto?, el error de comunicación de riesgo y en educación. Y en ese sentido lanzamos una campaña junto con la Alianza de Pacientes y la Escuela de Salud Pública de la Chile, se llama Nos Cuidamos, que hay algunos influencers, algunos humoristas, gente, digamos, de los medios nos está cooperando, así que si ustedes nos quieren cooperar también vamos felices de ayudar. Por interno nos comunicamos. Eso, me parece, así doctor. Que tiene que ver más que nada, por ejemplo, con educación, con comunicación de riesgo y de autoprotección. Y el tercer concepto es justamente la respuesta que tenía que ver cómo cuidarse la gente. Y en ese sentido también vamos probablemente en los próximos días vamos a intensificar por lo menos en nuestras redes, que lo primero obviamente es el autocuidado, el uso correcto de la mascarilla. Nosotros como colegio estamos empezando a recomendar ojalá mascarillas quirúrgicas por sobre las de género, ¿ya? En realidad hay harta evidencia, sí, exactamente, que las quirúrgicas entregan mayor protección que las que mascarillas son de tela. De género. Perfecto. Que de tela, efectivamente, así que ojalá si tienen mascarilla de género poder utilizarla, si no tienen, usarla de género hasta que se pueda conseguir la mascarilla quirúrgica. Bueno, en las ferias están a 10 a lucas las 100, o sea, tampoco es tan terrible. Sí, no, sí. Bajaron harto de precio, porque al principio afortunadamente. No, ahora yo paso en feria, así que te puedo decir que son a lucas las 100. Sí. A lucas y a 1000. A lucas y a 1000. Lo segundo efectivamente es el uso de su lápiz propio, ya ojalá tener varios, digamos, por lo menos un par de repuestos. Se va a requerir el lápiz pasta azul, el típico, ¿no es cierto? Bic azul. El Bic azul, que ojalá lo tenga, que cada uno pueda tener su Bic azul. Lo tercero es si es que tiene alcohol gel, también tratar de llevarlo, ¿ya? Sobre todo cuando hay contacto con superficie, porque eventualmente usted va a tener que sacar el voto, va a tener que ponerlo sobre, y van a hacer unas papeletas así, una sábana. Si después se la puede llevar para la casa y se cubre con ella en la noche, porque claro. Doctor solo lo tercero es tratar de ir solo, sí. Yo me acuerdo, no sé, yo de cabro chico me encantaba acompañar a mi papá cuando iba a votar. A mí también. Yo llevaba a votar a mis niños, iba con mi hijo a votar y era como súper entretenido, pero lamentablemente en esta elección, que es una de las más importantes de nuestra historia republicana, ¿no es cierto?, probablemente eso va a ser desaconsejable. Y yo creo que lo más importante, y aquí ustedes probablemente me podrán encontrar razón, lamentablemente en redes sociales me ha tocado, digamos, ver que hay harta gente que tiene con explicación un grado de desconfianza. Sí, absolutamente, digamos, a nosotros nos pasa. Al proceso de 2 días, digamos, ¿ya? Sí. Y no quiero ir a las causas, digamos, porque obviamente causas hay, hay causas para exacto. Pero está bien que sean 2 días, ¿no? Está bien para que no haya tanta aglomeración. Sí. En ese sentido, claro, incluso hay expertos que deben saber mejor. Como el profesor Joniat, que está criticando tanto por alarmismo, que no sabía que Joniat era experto en salud pública. Mira, me sorprende. Pero usted llamaría a no desconfiar. Se enojó. Sí, lo trató de terrorista. Es infantil, doctor. Eres un infantil, doctor.
¿Qué tipo de rico? Siempre me dicen que soy infantil, ¿ah? Soy muy hipocondriaco, pero si un médico se alarma, yo me alarmo también. Sí. En todo caso, en mi alter ego bot, que se llama Pájaro Pérez, ¿ah? No soy yo. Que pelea Excelente. Me encantó. Bueno, hacemos el llamado entonces a ir a votar de manera segura, doctor. Sí. No, claro, y quiero solamente para completar que yo sé que a pesar del grado de desconfianza que hay, que se pueda, ojalá votar el primer día y en los horarios donde generalmente hay menos aglomeración. Perfecto. En realidad la limitante mayor o el problema mayor está dado por los cúmulos de gente, ¿no es cierto? Por las aglomeraciones, y obviamente todos sabemos que hay horas menos de aglomeración, y en ese sentido hago un llamado a la gente, que mucha gente dijo, no, yo no estoy ni ahí con que los militares resguarden mi voto porque me lo van a cambiar, y entonces voy a ir a votar el domingo, y mucha gente quiere ir a votar el domingo, entonces, pero ahí hacer entre comillas, un voto de confianza y tratar de ir el sábado para poder, en el fondo, dispersar, ¿no es cierto?, los horarios de votación. Además, ya se estableció que iban a estar custodiados por los... también te pueden quedar los apoderados. Se pueden quedar ahí, sí, se pueden quedar ahí, no adentro con las cajas, pero sí afuerita mirando que no haya nadie entrando, digamos. Quería hacer un pelambre. Por favor. Pero don Alfredo, igual súper flojo don Alfredo. Entre nosotros nomás. ¿Por qué flojo? ¿Por qué flojo? En agosto del 2020, el Colegio Médico, junto con la red de politólogas, Espacio Público, la Sociedad Chilena de Sociología, como 4 o 5 se entregaron recomendaciones para hacer elecciones seguras, ya para de ahí para adelante, y incluían voto remoto, voto correo, voto previo, sí, voto anticipado. Voto anticipado, gracias, incluía el aumento de días de locales de votación, claro, sí, sí. La partición de los horarios para que la gente fuera a votar por horario. Pusimos como 15 o 17 recomendaciones. Podría haberse la leído. El director del sí, claro. Por último. Me encantó. Doctor Bernucci, ha sido un agrado como siempre conversar con usted esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por todas las recomendaciones y por tranquilizar sobre todo a nuestro público. El 15 y 16 de mayo se van a realizar las elecciones, y entonces escuchemos al Colegio Médico para hacerlo de manera segura. Y nos unimos felices a la campaña, doctor. Sí, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, pues ahí por interno nos comunicamos. Eso, muy bien. Chao. Chao. Ahí